espero que estén muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a este que es el segundo episodio de Entre Crónicas. El día de hoy les vamos a presentar un tema que es muy relacionable a muchos de los que padecemos este tipo de padecimientos, que precisamente es ese momento en el que sentíamos que algo no estaba bien. Siempre hay una voz interna o hay algo que sabemos, por más que los demás nos digan que todo está bien, que algo no está bien dentro de nosotros. ¿Cuáles son esas primeras señales que tuvimos que nos llevaron a buscar respuestas? ¿Cómo estás, Chio? Bien, Jenny, ¿tú? Ay, bien, estoy bien contenta de estar contigo Igual. y que este es el segundo episodio. Y con un tema bien interesante, y bien importante para todos nosotros. Entonces, bueno, cuéntanos, Chio, pues cómo fue esa primera experiencia. Bueno, pues como les comentaba en el primer video un poquito, mi experiencia comenzó con unos síntomas muy raros. Estábamos de nuevo en vacaciones de diciembre y ese día en donde me di cuenta que algo andaba mal es porque me levanté y puse los pies en el piso y me dolían horrible, sobre todo los dedos gordos de los dos pies y los tenía muy hinchados. Y las manos también, yo les llamé manos de Mickey porque tenía las manos muy hinchadas. Súper Entonces, inflamadas. ajá, súper inflamada, no sabía qué pasaba. Y pues yo pensé que era porque no había tomado suficiente agua o porque había comido lo que sea, había comido mal, cambió mi dieta, igual no dormí lo suficiente, cualquier tipo de pretexto que luego nos damos esas razones a nosotros mismos de decir, ay, para darnos consuelo, ¿no? A lo mejor para justificar nuestros síntomas o para buscar una salida, ¿no? Rápida. Sí. Después regresamos a casa y al siguiente día me fui a la oficina y no me podía poner pantalones porque la rodilla derecha se empezó a inflamar mucho. Entonces me puse un vestido con mallas y me fui a trabajar. Y llegué y mi jefe me preguntó, ¿qué te pasa, no? Y yo dije, pues es que no sé qué tengo, que tengo la rodilla súper hinchada. Y ya la vio y me dice, ¿qué te pasó, no? Y yo, pues no sé, a lo mejor me picó un bicho y de nuevo, o sea, yo buscando excusas en mi mente. Conforme fueron pasando los días, los síntomas fueron de menos a más. Entonces, primero fue como las manos y los pies, después las manos, los pies y la rodilla. El martes ya no podía doblar la pierna. O sea, fue creciendo Sí, fue todo. como, ajá, exacto, de menos a más. Y entonces en la oficina mi papá me tuvo que dar un ride porque yo ya no podía manejar. Mi coche era transmisión manual y yo ya no podía porque pues era meter acelerador, el clutch y todo eso. Después me llevé la computadora a mi casa y el miércoles ya de plano no me pude levantar, era un dolor todas las articulaciones, así hasta les comentaba en el video anterior, la mandíbula, la nuca, los hombros, o sea, no me podía ni siquiera, como ya sabes, hacer recargarte en la cama para levantarte, tampoco ya lo podía hacer. Sí. Y un amigo de la prepa, a mí mi papá me dijo antes de eso, me dijo, oye, ¿qué hago? Le digo, pues váyanse a trabajar todos, ¿no? Pero ¿qué te dejo? Yo, pues me dejas una jarra con agua, unas palomitas, fruta y pues ya, o sea, porque yo tampoco sabía qué pasaba. Y era como una confusión súper grande de decir, pues no entiendo qué está sucediendo, ¿no? Y yo preferí tomarlo con calma, porque dije, si yo me pongo estresada y me pongo a llorar o algo así, muchas emociones, pues los demás se van a estresar también. Y si yo no sé qué es lo que pasa, pues nadie sabe lo que pasa, hasta no saber qué onda, ¿no? Claro. Entonces, un amigo mío de la prepa me compartió el contacto del endocrinólogo con el que me estoy tratando ahora. Y entonces, afortunadamente, tuvo cita para ese viernes. Ah, ok. Entonces, hice la cita y todo y ya. Dije, bueno, hasta sentí un poco de alivio de decir, bueno, ya tengo con quién ir, ya me van a revisar, ya voy a tener como, Vas a estar más en ajá, control, ¿no? exacto, ya voy a saber qué está pasando. Sí. Entonces, en el Inter, pues ya, o sea, de plano ya se me empezó a inflamar la otra rodilla. Entonces no podía hacer nada, o sea, era horrible. Entonces, el viernes que ya finalmente fuimos a la consulta, mi papá me acompañó porque igual no podía manejar ni nada. Llegamos al doctor y este doctor, pues cuando vas a la primera consulta con cualquier doctor, que te confiesa, ¿no? Así de, qué padecimientos has tenido en el pasado, qué cirugías, y bueno, todo, así nos confesó como una hora, y lo bueno que iba mi papá, él pudo haber dicho muchas cosas de mi infancia, de tratamientos que tuve en aquel entonces. Entonces, hasta ese momento, y me exploró físicamente y me dijo, pues todos los síntomas, por los signos que traes evidentes y todo lo que me estás platicando y toda la plática que tuvimos, puedo concluir que tienes un caso evidente de artritis reumatoide. Ok. Entonces, cuando me dice eso, yo hace cuenta que me disocié, como dicen ahora. Te fuiste. Me fui. Ajá. Y porque mi tesis de maestría trató de dolor e inflamación, entonces yo ¿A sabía de qué me poco estaban, sí? sí,
Yo sabía de qué me estaba hablando, sabía que era autoinmune, crónico, sin cura. Entonces, te juro, me disocié, me puse a llorar y llorar y llorar, Sí, a y más llorar y porque llorar. sabías, ¿no? Ajá. Claro. Y yo nada más me acuerdo que mi papá así preguntándole cosas y así bien interesado en la plática y Ujú. el doctor, la verdad, así como muy buena explicación nos dio. Y yo seguía llorando y llorando. Y ya, pues obviamente era entre, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahorita tengo 32 años? O sea, ¿por qué me está pasando todo esto? ¿De dónde? Entonces, obviamente a partir de ahí llegó un montón de, o sea, siguientes pasos de estudios, medicinas y todo eso. Ujú. Pero realmente lo que sentí fue mucho miedo, Sí. fue como una incertidumbre muy grande porque no sabes eh, cómo va a progresar tu enfermedad, no sabes si el tratamiento que te van a dar es el que se va a ajustar a tu cuerpo, no sabes si cómo vas a llegar, no sé, a los 40, a los 50 y más allá, ¿no? Es el futuro, ¿no? Exacto, el futuro, eso del futuro te quedas, híjole, mi hermana en esa época estaba embarazada y yo Ujú. decía, es que no voy a poder cargar a mi sobrino. Mm, Yo era así, es que, ¿cómo? O sea, yo sí pensaba muchas cosas, sí. La pero mente se acelera. horrible. Y lo peor que les recomiendo que no hagan es buscar artritis reumatoide, enter, no lo hagan, Sí, por porque favor, no hay lo mucha, hagan. hay mucha información que a lo mejor no se adecua a ti. Sí. Y yo lo hice en su momento y después me dije, a ver, cálmate y mejor espera a la siguiente consulta del médico, que al principio fueron muy seguidas porque pues estudios y todo eso, Ujú. pero sí, yo sentí miedo, incertidumbre, tristeza Claro. y como un hoyo en el pecho que dices, me lleva. Sí, que es un duelo, ¿no? Exacto. Yo en esa época no sabía ni tenía idea de que era un duelo, Sí. pero sí, o sea, al final tienes que pasar por Finalmente todas es esas un etapas. shock total. Es un shock totalmente porque, pues ya te digo todas las preguntas que te haces. Ujú. Y ustedes, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han tenido estas reacciones que tuvo Chio, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué han experimentado ustedes? ¿Cómo les ha llegado esto pues, del diagnóstico y todos estos pasos para encontrar estas respuestas? Exacto, o sea, cómo ha sido el manejar la angustia de entre el no saber y el saber, o sea, de entre que tienes, a lo mejor es un síntoma, a lo mejor dos, a lo mejor varios, entre eso y que tienes toda esa angustia y que pones un pie en el consultorio del doctor y empiezas a sentir alivio de, ya me van a decir que tengo. O sea, ¿cómo manejaron esa angustia? Es bien importante manejar esa angustia y bueno, lo que yo veo también en el caso de Chio es que, pues, qué bueno que tú tenías cierto conocimiento, ¿no? O sea, precisamente esa parte fue la que más te choqueó porque ya sabías lo que era, Sí, pero, por ejemplo, yo me imagino, ¿no? Debe de haber también muchísima gente que no tiene estas herramientas. Entonces ha de ser bien difícil y por favor, lo que dice Chío es verdad, no busquen ustedes en internet y todo esto porque nada más se van a llenar de puras, pues cuestiones que igual y no sabemos interpretar, no sabemos, no somos médicos. Entonces es muy importante que ustedes tomen esto en cuenta, exactamente. ¿no? Ahora, Jenny, cuéntanos en tu caso cuáles fueron esas primeras señales que te dio tu cuerpo de que algo andaba mal y cómo lo manejaste. Pues en mi caso, bueno, como les había comentado igual la vez pasada en nuestro primer capítulo, pues yo ya tenía una cuestión de tiroides, de Hashimoto, pero yo en mi mente, igual como dices tú, no tienes el contacto con muchos conceptos y con cosas ya más complejas. Entonces, pues yo vivía pues así, ¿no? Nada más con mi tratamiento de la tiroides, igual con un endocrinólogo, que bueno, eso tuve como varios años. Y ya después con esto de la artritis, pues igual yo empecé así de un día para otro, igual las rodillas. Mm. Las rodillas igual se me empezaron a inflamar, inflamar, inflamar y sentir caliente, caliente, caliente e inflamado. Entonces, ahí empecé, bueno, desde ahí ya empecé con los tobillos y de hecho yo pensé yo pensaba que me había lastimado porque me había, torcido, ay, seguramente me pasó esto, seguramente di un mal paso,
y empiezas a relacionar, ¿no? Igual buscando una razón de, ay, seguramente. Exacto, seguramente fue eso, ¿no? Ujú, Pero tacón. en ese seguramente no fue eso, o fue eso, pues también es difícil porque, pues en mi caso fue mucho de, estoy muy distraída. Estoy muy distraída porque seguramente pues ya, o sea, me estoy torciendo toda, ¿no? Entonces dije, ay, no, seguramente agarré mal esto, seguramente mal. Entonces, en mi caso fue como culparme, primero, culparme de, pues es que, a ver, fíjate, ¿no? Ah, y luego eres bien difícil y bien dura contigo misma, ¿no? Porque empiezas, pues, a ver, o sea, ¿en qué estoy pensando? ¿Qué onda, no? O sea, fíjate, ¿no? Uno se empieza a hablar como feo Ujú, y ujú. empiezas a ser dura contigo misma. Entonces, ya después cuando fueron muchas, que por un periodo de tiempo en mi caso empecé yo un octubre más o menos, y ahí también le achacaba al frío, nada más. Ay, no, es que seguramente el frío, o sea, seguramente esto, pero no pensaba que era algo más. Igual tenía que ir al trabajo y pues uno tiene que trabajar, ¿no? Uno tiene que trabajar, uno tiene que seguir, pues así, ¿no? Ujú. Entonces, ya ahí ya me empecé a alarmar, empecé pues a preguntarme qué está pasando. De ahí ya uno de mis tíos, un tío muy querido, él es médico, entonces él es súper, súper bueno para estos diagnósticos, así como luego, ¿no? Porque él estuvo muchos años en urgencias. Entonces, Ya tiene el feeling. tenía el feeling, Mm. precisamente así tenía el ojo, ¿no? Y lo tiene todavía. Entonces, bueno, con él empezamos a ver, le dije, oye tío, me está pasando esto, pues ¿qué hago? Porque la verdad, yo creo que muchos de nosotros tenemos un médico de cabecera, ¿no? Ah, sí. Entonces, pues acudí a él y pues él me empezó a decir, no, esto está como medio raro, me empezó a decir, ¿sabes qué? Mejor hazte estos estudios de manera general y luego también algunos indicadores, ¿no? Ya de ahí, cuando salieron positivos, regresé con él y dijo, no, ve con un reumatólogo y ya dale estos estudios y aparte te va a pedir algunos otros que son de anticuerpos, ¿no? Seguramente te los va a pedir, si quieres, háztelos de una vez, ¿no? Así y ya me los Para mandó. llegar con toda la tarea hecha. Ajá, exacto. Entonces dije, bueno, y yo me acuerdo perfectamente el día que me llegaron los estudios, yo estaba en la oficina, Ujú. pero aparte un día así como de estos de películas, así lluviosos y los truenos, así, estuvo muy curioso. Que te sentías con tu sombrillita así de... Sí, y veo en la computadora y me salen así disparados, y ahí es cuando me quedé así y dije, ¿no? O sea, con el desconocimiento que uno tiene, porque evidentemente uno no sabe interpretar esto, Ujú. no porque unos valores sean disparados, sea que están mal, o sea, cada quien y necesitas tu historial clínico y todo, ¿no? Entonces, pero de ahí es cuando dije, ok, esto no está bien. En ese momento busqué a una reumatóloga y pues fui con la reumatóloga y ahí es cuando ya, pues me dio el diagnóstico, ¿no? Y me acuerdo perfecto, Chio, me acuerdo perfecto de cuando salí y yo lloraba y lloraba, porque aparte en ese momento yo estaba en una relación, en una relación de pareja, de matrimonio, en el que, bueno, habían cuestiones ahí de, pues que no me sentía al 100% comprendida, etcétera, en ese momento. Entonces, pues yo a esa consulta fui sola. Entonces, a mí me tocó recibir el diagnóstico sola y yo me acuerdo que salí y le hablé a mi mamá, le conté como que ella no entendía y después te hablé a ti. Me acuerdo perfecto que yo estaba llorando y llorando en el coche y te hablé y dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, ayúdame a entender, o sea, a ver, me dijeron que tengo esto y tú como que igual como muy contemplé, me dijiste, a ver, esto es, y tú aparte me orientaste en el sentido de, o sea, tú tampoco estabas como al 100% con el entendimiento porque acabas de también recibir el diagnóstico. Como 3 meses antes que ti. Ajá, entonces con todo y todo me tranquilizaste mucho porque me dijiste, a ver, esto, y entonces ahí es cuando dije,
me sentí tan afortunada y bendecida. Dije, tengo, o sea, gracias a Dios tengo a Chio, ¿no? Que podamos estar juntas en esto y podemos pues transitar esta incertidumbre y esta cuestión confusa juntas, ¿no? Entonces, pues ese fue mi camino al diagnóstico y a los primeros síntomas. Un camino como, pues sí, de emocionalmente y hablando de esto, que este es el propósito, ¿no? Que estamos aquí, más allá de, o a pesar de lo médico, pues sí, es lo mismo como tú dices, ¿no? Es una cuestión de mucho miedo, mucha incertidumbre, mucho pensamiento catastrófico, en mi caso. Yo decía, no, ya no voy a poder hacer nada, ya, o sea, casi, ya acabó, ¿no? O sea, esto yo no sé, y mañana ya no voy a poder ni pararme, o sea, ya. Entonces, pues porque la ansiedad, pues sube, ¿no? Y Entonces, buscaste en internet ay, imágenes y sí, todo y te la verdad traumaste. sí, claro, Yo también lo hice. No buscas sé, imágenes. y después me arrepentí, ¿no? De haberlo hecho Ajá. porque a lo mejor las imágenes que vimos fueron un extremo de en donde a lo mejor no queremos estar. Ujú, Entonces, ujú, qué importante es que tanto tú como yo tuvimos esa conciencia de de ir a una atención inmediata, ujú. de saber qué está pasando para evitar ese extremo a donde no queremos estar, ¿no? Exactamente, Tiene como sus pros y sus contras. exacto. Y de ir rápido. Eso es súper importante y sí, se los recomendamos mucho. Siempre hay que escuchar a nuestro cuerpo, Totalmente. siempre. Tanto nuestro cuerpo como también nuestra mente. O sea, porque hay algo dentro que te dice no. O sea, no, no, no. A mí, por ejemplo, pues en esos meses me decían, no, pero te ves bien. También me tocó. O no, Pero es que no te ves enferma. no te ves enfermo. Y tú por dentro sí de Sí, no te ves enferma, no te ves mal. ¿Estás bien? ¿Has estado bien? Pues si estabas bien. mente sana en cuerpo sano. Ajá. Tú mismo medita y no tengo nada en contra de la meditación, es más, nos ayuda mucho esta cuestión mental, emocional y espiritual, pero no por eso se me va a curar, ¿no? Sí, Lo que claro. hay. Entonces, pues sí, o sea, todo esto pues te da, hasta esa parte te da como coraje. Ay, sí. O no Pero te ¿qué dices? da. ¿Por qué a mí? Sí, ¿por qué a mí? ¿Por qué si, como dicen los demás, estaba bien? Porque ahora ya no lo estoy. Exacto, exactamente. Oye, Jenny, y hablando de la atención médica, ¿cómo te sentiste una vez que la doctora, porque tú fuiste solita a a la consulta, la doctora te compartió el diagnóstico, ¿y qué sentiste? O sea, no o sea, obviamente sentiste el qué poca, etcétera, Sí, sí. etcétera, pero por otro lado, ¿no te sentiste alivio de saber cómo se llamaba el Lo asunto que que, sí, traías? claro, le das nombre y apellido. Ujú. Entonces, eso es también bien importante porque en mi caso que yo pensaba que me estaba volviendo loca, porque sí me pensaba que me estaba volviendo loca, o sea, que yo me estaba así pegando y que que no estaba concentrándome y que estaba distraída y todo eso. Entonces ahí exactamente te da ese alivio de decir, o saber, está ahí, ¿no? Está ahí el diagnóstico, ya no está una cosa en mi mente, una maraña de cosas, Ujú. ya está acá, es esto, y entonces esto lo puedo manejar, esto lo puedo, o sea, puedo, no controlarlo, sino, pues sí, manejarlo, Poner manos a la trabajarlo, obra. Ujú. exacto, en todos los aspectos, Sí. ¿no? ¿Tú cómo viviste esto de ponerle ese nombre y apellido? Bueno, me dio el diagnóstico el médico, después de que lloré, 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 Ujú, ujú. me sequé mis lagrimitas y mi papá me preguntó, oye, ¿qué quieres hacer? Y yo le dije, pues vamos a darle, porque pues no hay de otra. No hay O de sea, otra. o continúas con las indicaciones del médico y todas las recomendaciones que te da, o no haces nada y empeoras. Entonces, al Ujú. final de cuentas, es una decisión personal de si vas a hacer algo o decides no hacer nada. Entonces yo creo que es mejor siempre poner manos a la obra, continuar con el viaje, que apenas empezó con el diagnóstico, y seguirle. Y fíjate, en mi caso, bien chistoso, y no, como 2, 3 años antes yo ya había tenido algunos síntomas
que yo no sabía que eran de artritis. Ah, ya tenías. Ya había tenido unos síntomas anteriormente, ¿Cómo qué? pero no sabía. Por ejemplo, cuando cumplí 30, me acuerdo que me salieron unos moretones muy raros en las rodillas Ah, y una rodilla me dolía mucho. Entonces, me hicieron un montón de estudios, que si reacciones febril, etcétera, 1000 estudios, y salió que pues no tenía nada. Entonces me dieron como luz verde para irme a mi viaje de cumpleaños. ujú. Después, un año más tarde, bueno, o sea, fui de viaje de trabajo y yo digo que jalé mal mi maleta Ujú. y me salió un ganglión en esta mano, o sea, como un quiste Ah, sinovial, y me lo acabaron operando y tenía unos aquí en el dedo, chiquito, ok. pero ni por aquí. Yo decía, ay, jalé mal la maleta, ¿no? Y de nuevo, las razones que nos damos a nosotros mismos. Y después, igual en otro viaje de trabajo, fue la primera vez que se me inflamó muy feo la pierna, o sea, Ujú. tanto que me tuve que regresar antes, tuve que cambiar todo el viaje para rezar 2, 3 días antes porque no podía caminar. Entonces, cuando le conté a mi reumatólogo todo esto, me dijo, es que Chio ya tenía síntomas previos, pero pues en mí, o sea, nunca nos hubiéramos imaginado que era por ahí. Es que ni lo No, relacionas. para nada, era como algo aislado de un bicho, comí mal, una nueva alergia, lo que quieran. Ujú, ujú. Es bien importante por eso, siempre, siempre, siempre escúchense. Lo más importante es escucharse. Lo más importante es también esa voz que uno tiene dentro que nos dice algo no está bien. Ujú. Entonces, escúchanla, escúchense, escuchen a su cuerpo, escuchen a su mente, porque seguramente va a estar acertado, ¿no? Y no se trata de que seamos hipocondriacos y que ya, ¿no? Ya todo está mal y seguramente tengo esto y esto y esto, sino que por eso precisamente es importante acudir al médico y no buscar antes y no estar ahí nada más con cosas en la mente o preguntarle a la amiga, al amigo, así, ¿no? Ujú, En mi caso exacto. le pregunté a mi tío, pero porque él es médico, ¿no? No así como de le pregunté nada más así. Entonces es muy importante esto y no lo pierdan de vista, ¿no? Y para ti, Chio, ¿cuáles fueron esas lecciones que aprendiste en esta etapa inicial y que puedes compartirle a todos los que nos están oyendo y viendo? Entonces, ¿cuáles serían esas lecciones que te llevas y qué les puedes transmitir? Primero, entender que uno no está solo, y aunque vivas solo, no estás solo. O sea, lo que voy es, siempre tienes alguien con quien compartir lo que sientes, lo que piensas, y aunque te digan, ay, no te ves bien, al menos tú ya lo sacaste de adentro. Eso de inicio. Otra cosa que he aprendido mucho es a pedir ayuda, Ujú. porque yo era señorita, lo puedo todo sola, y al final de cuentas, pues sí vas a poder sola. Por ejemplo, a mí lo que me costaba mucho trabajo, porque inmediatamente después de mi diagnóstico tenía que viajar por trabajo y era ir y regresar, por ejemplo, al norte del país en un día. Mm. Entonces, ahí aprendí que los cambios de clima bruscos me inflamaban. Después, que si las trasnochadas, pues otro tanto. Si no comes bien, otro poquito. Si no tomas suficiente agua, o sea, lo que te quiero decir con todo esto, Jen, es que aprendí a cuidar más a mi cuerpo, a ser más consciente de lo que necesito. Entonces, pedir ayuda, compartir con los demás, por ejemplo, contigo, o sea, a raíz de que yo me enteré que tú tenías artritis, fue bonito y no, o sea, lo sentí Claro, feo porque sí. dije, ¿cómo es posible que Jenny también esté pasando algo por lo que estoy pasando yo? Yo, yo, yo nunca he querido que nadie sufra, ¿no? Y menos mi mejor amiga, pero ya que estamos en esta, está bien padre tener una persona como tú, que podemos tener esa relación, ¿no? De compartir muchas cosas de, ya cambió el clima, está lloviendo, ¿y cómo te trata el clima? No, que el Ujú. hombre, yo no, la mano, no, pues sí, ánimo, un Es abracito. buenísimo eso, buenísimo. Y así de, no, pues, ¿y qué Sí. te pones? No, que calor, a mí me sirve el frío. Ah, o sea, podemos compartir ese tipo de cosas. Entonces, pues sí, me llevo muchos aprendizajes como eso. Otra, al momento de mi diagnóstico, mi coche era transmisión manual y tuve que cambiar a uno automático y que no fuera chaparrito, porque después si tenía un episodio, para subirme al coche así me dejaba ir de bulto, así bye. Y Ujú. para las bajadas era de... Ah, sí. Y tuve que comprar un coche más alto, que fuera transmisión estándar o estas nuevas transmisiones que hay, que estuviera pues suavecito el control, o sea, tomar todas esas medidas de cómo para tú estar bien y hacer tu vida lo más sencilla posible. Exacto.
exactamente. ¿Y tú, Jenny? En mi caso, yo creo que las lecciones van mucho obviamente de la mano de lo que dices. Pues, como les decía, uno escucharse y tener el derecho de expresar tus necesidades, ¿no? Y de seguir buscando esas respuestas que sabes que necesitas tener. Entonces, eso es súper importante. También otra cuestión es, pues no darse por vencido, ¿no? No darse por vencido en este caminar, encontrar respuestas. No desanimarte, porque, por ejemplo, nosotros creo que tuvimos suerte en el sentido de que a la primera tuvimos el diagnóstico. Ujú. Pero yo creo que hay y yo sé de muchas personas que también tienen igual también otros padecimientos crónicos, que su camino ha sido muy largo, ¿no? Que no le atinan, que no saben, ¿no? O sea, ¿qué tengo? Ya fui con uno, ya fui con otro, y no más no, y entonces refuerza el hecho de que yo estoy loca, de que algo está mal en mi mente, etcétera. Entonces, Ujú. no darse por vencidos. O sea, yo creo que eso también es una lección, no darse por vencidos. En mi caso, por ejemplo, me decían mucho, y una persona que era pues muy cercana a mí me decía, no, es que no tienes nada, ay, es que, porque aparte me dolía, ¿no? Y entonces, pues tenía que tomarme algo, ¿no? Para aliviar el dolor, ¿no? Poquito. Entonces, ay, no, es que a ti te encanta tomarte medicamentos, ¿no? Entonces, Híjole, ¿cómo da tirria que te digan sí, eso? porque no. Entonces, lejos de que todas estas cuestiones externas a ti te bajen, ¿no? O te den para abajo o te desanimen, sigue adelante, busca tus respuestas, acude, pide ayuda, como dices tú, ¿no? Pide ayuda. No te sientas como la que puedes todo, como tú dices, ¿no? Y al mismo tiempo también no decir, ay, bueno, ya, ¿no? Ya tengo esto, ya todo lo aviento y ya ni modo, o sea, no. Hay que encontrar como yo creo ese equilibrio de decir, sí me está pasando esto, estoy validando mis sentimientos, mis emociones, pero al mismo tiempo le voy a echar ganas. Ujú. Sé que se oye fácil, es Está muy, muy bien, fácil. está bien una lloradita, un necesito mi Claro, mantita y una película, o sea, lo que sea totalmente para estar bien. válido. Ujú. Y si uno no habla, también las otras personas no pueden ser empáticas con nosotros. Entonces es muy importante saber cómo decir las cosas, pedir esa ayuda, tanto, no sé, como en el día a día, como también en lo emocional, ¿no? Y ser consciente de tus necesidades, ¿no? Como tú dijiste muy bien, bueno, tuve que modificar, ¿no? Cómo manejaba esto y así. Yo también tuve que pedir ayuda en mi trabajo para decir, ¿sabes qué? Hoy no puedo, o sea, necesito trabajar desde acá, ¿no? Ujú. Pues muchas gracias, Chio, por compartir. Y bueno, qué padre que estamos compartiendo esto con toda la gente que nos está oyendo, que nos está siguiendo. Y bueno, este fue el segundo episodio de Entre Crónicas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro canal y ponerle like si les gustó este video. Muchas gracias. Gracias y compartan.